En este video veremos torque, una cantidad que se relaciona con la fuerza que hay que hacer sobre un objeto para que cambie su velocidad angular. De hecho, si tenemos un objeto en equilibrio o en reposo, al aplicar un torque, este objeto consigue ponerse en movimiento circular. El torque lo podemos experimentar de una manera muy simple en nuestras casas. Aplicamos una fuerza en sentido perpendicular, por ejemplo, a un palo de escoba. Esta fuerza la denotamos con F. Esto puede ser sencillamente un objeto que se amarra a un hilo sobre el palo de escoba. A medida que aumentamos la distancia que hay entre el objeto y la mano, vamos a experimentar que es cada vez más difícil mantener el equilibrio del palo de escoba. De hecho, va a llegar un momento donde no vamos a aguantar y la escoba terminará cediendo y rotando. Entonces, podemos asociar el torque con la facilidad o con la fuerza que hay que hacer sobre un objeto para que éste rote. Pero tampoco lo debemos confundir con que sencillamente es una fuerza, puesto que fíjense que aquí la fuerza es constante en todo el recorrido del objeto, pero el torque está cambiando. Es decir, una primera expresión del torque es que el torque es igual, torque lo denotamos con T, tau, a R por la fuerza F, ¿cierto? Esa es una primera expresión, pero vamos a ver que esa expresión poco a poco irá cambiando. Vamos a ver otro ejemplo. Acá vemos una puerta que queremos abrir. Para lograr abrirla, la puerta debe rotar. Entonces aplicamos una fuerza sobre la manija. Una fuerza F. Si aplicamos la fuerza ahí sobre la manija, vamos a ver que la puerta obtiene su mayor rotación. Entonces, a mayor rotación, mayor torque. Mayor torque. Sin embargo, también, o es muy difícil ver que una persona realice la fuerza muy cerca a la bisagra, ¿cierto? En este caso, la rotación es tan pequeña que básicamente hay muy poco torque, ya que casi no gira la puerta, ¿cierto? Pero el torque no solo depende de esta distancia a donde se aplica la fuerza, a esa distancia R, no solamente depende de esa distancia R, también depende de cómo se aplica esa fuerza, la dirección en la cual se aplica esa fuerza. Por ejemplo, acá tenemos una fuerza que se aplica en esa dirección, la cual podemos descomponer en dos componentes, una perpendicular a la puerta y la otra paralela a la puerta. En ese caso, podemos definir un ángulo θ, que es el ángulo entre la fuerza aplicada y la distancia y la puerta, ¿cierto? Entre esta distancia del pivote o de la bisagra hacia el punto de fuerza. Vemos que de las dos componentes, esta fuerza perpendicular es la responsable, es la componente responsable que hace girar la puerta, ¿cierto? Porque la otra componente no abre la puerta, ¿sí? La espicha. Tal vez sería responsable en dañar la puerta, más no en que gire, ¿cierto? Entonces, si nosotros aplicamos aquí la trigonometría, entonces tenemos que esta componente es igual a F seno de θ. De tal manera que ahora tenemos una expresión del torque mucho más amplia.
torque es igual a R, es proporcional a la distancia de la bisagra a la manija, por F seno de teta. Y esta fórmula es el torque. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el sube y baja. Acá al lado derecho hay un niño y acá al lado izquierdo hay otro niño que está sobre un columpio, de hecho muy peligroso, está por fuera de esta montaña. Tenemos una distancia desde el pivote hasta el niño. Y entonces este ejercicio es bien curioso porque muchas personas suelen asociar R como la distancia entre esos dos puntos. Sin embargo, esta distancia no es la que nos interesa. Vamos a pintar la fuerza F, que es ocasionada por el peso del niño. Supongan que el niño pesa 20 kilogramos. Entonces, va a haber una fuerza, un peso de 200 newton hacia abajo. Acá podemos ver un ángulo θ entre R, entre la distancia R y la fuerza, ¿cierto? Este ángulo θ, entonces, al aplicar la fórmula del torque tenemos que torque es igual a R, a esta R que tenemos acá, por F, al aplicar la fórmula de hace un rato, F seno del ángulo que sería en este caso 90 más θ, 90 más θ. Pero resulta que seno de 90 más θ es el mismo seno de θ. Entonces tenemos F, R por F seno de θ. Seno de θ. Y si organizamos esto, quedaría F, R, seno de θ, F, R, seno de θ, obteniendo finalmente F por R, R, perpendicular, que sería esto, también le llaman brazo, R perpendicular le llaman brazo, y la misma fórmula de torque que habíamos obtenido anteriormente, ¿cierto? Vamos a calcular entonces el torque que hace el niño. Entonces decimos que el torque es igual a F es 200 newton, entonces quedaría 200 newton por el R, el brazo, que en este caso el brazo es 3 metros. Brazo son 3 metros. Entonces quedaría 200 newton por 3 metros. Entonces el resultado será 600 newton metro. Las unidades de torque son newton metro. Como podemos ver en este ejemplo, nosotros debemos utilizar el brazo y no la distancia entre el pivote y el punto de fuerza. Debemos utilizar el brazo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Calcula el torque total y decide hacia dónde girará el sub y baja. En este ejemplo hay dos niños. El niño del lado derecho pesa 500 newton, mientras que la niña del lado izquierdo pesa 250 newton. Como podemos ver, el niño del lado derecho hará un torque que hará girar el sub y baja en esta dirección, mientras que la niña hará lo correspondiente en esta otra dirección. Fíjense que la rotación, la dirección de rotación es totalmente diferente. Vamos a definir el signo del torque. Entonces, decimos, o vamos a aplicar una convención. Decimos que hacia esta dirección el torque va a ser positivo. Y en esta otra dirección el torque va a ser negativo. El reloj gira, las agujas del reloj giran en esta dirección.
O sea que en sentido horario el torque es negativo y en sentido antihorario el torque va a ser positivo. Cuando se les olvide el signo, simplemente tomen un pantallazo de esta gráfica de acá y se van a acordar ahí mismo. Entonces, la niña hace torque positivo y el niño hace torque negativo. Vamos a calcular el torque total. Entonces, haciendo sumatoria de torques, tenemos que el torque de la niña, niña, es positivo y debemos restarle el correspondiente torque del niño, que es negativo. Al aplicar la fórmula tenemos fuerza 250 newton por la distancia que son 3 metros para la niña, menos el torque del niño que son 500 newton, la fuerza, por la distancia a la que se encuentra el pivote, que es 1.5 metros. Entonces tenemos 250 por 3 nos da 750 newton metro por este lado. 750 newton metro. Por este otro tenemos 500 por una 500 y 0. La mitad de 500 es 250, o sea que esta multiplicación nos da 750 newton metro. Como podemos ver, el torque total es 0 newton metro. En otras palabras, como no hay torque, no hay rotación. Y si no hay rotación, el sube y baja permanecerá en equilibrio. Acá vemos otro ejemplo donde alguien se pone de pie o se apoya de su pie para desaflojar esta tuerca. Entonces, el torque, que es igual a fuerza, 900 newton, es igual a fuerza por la distancia. Pero hay que tener cuidado con esta distancia, ¿cierto? Hay que multiplicar también, ¿cierto? Recordemos que el torque se hace con el brazo, entonces vamos a mirar, el brazo es esta distancia que tenemos de acá hasta acá, el brazo, o R perpendicular también le llaman, ¿cierto? Perpendicular porque esta componente de acá es perpendicular a la fuerza aplicada, por eso le llaman R perpendicular. Entonces, al aplicar la fórmula debemos tener cuidado porque fíjense que el ángulo de acá, este ángulo no es este mismo que tenemos acá, ¿cierto? Que es el ángulo que forman este R con respecto a esta F. Entonces, este ejercicio lo podemos resolver más fácil colocando el pivote que sería este, el eje de giro, con respecto al punto de fuerza que estaría acá. Entonces quedaría F 900 newton, por R perpendicular, que es igual a 0.8 metros por el coseno de 19 grados. Recordemos que se utiliza coseno porque este ángulo toca el eje. Entonces, al reemplazar los valores numéricos en una calculadora, tenemos el siguiente resultado. Entonces quedaría 900 por 0,8 por coseno de 19 grados. Esto nos da 680 newton metro, ¿cierto? Y este es entonces el resultado del torque, ¿cierto? Vamos a encerrarlo en un cuadrito. Muchísimas gracias por su atención.